nombre es Clara y, aunque han pasado varios años desde aquella noche, todavía siento un escalofrío cada vez que pienso en lo que ocurrió. Era verano, y como todas las vacaciones, buscaba trabajos ocasionales para ganar algo de dinero extra antes de volver a la universidad. Fue entonces cuando recibí una llamada de la señora Durán. La señora Durán era una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo, en una casa que siempre me había parecido un poco siniestra. Estaba construida en lo alto de una colina, rodeada de un bosque espeso que se veía desde lejos. Mis padres siempre me advirtieron que no fuera por esa zona, pero con 20 años y el deseo de independencia, decidí que era una tontería seguir sus advertencias. Además, necesitaba el dinero. La señora Durán me pidió que cuidara de su nieta, Laura, una niña de 8 años que estaba pasando el verano con ella. Nunca había escuchado hablar de Laura, ni siquiera sabía que la señora Durán tenía una nieta, pero eso no me importó. Acepté el trabajo, y 2 días después, me encontraba subiendo la empinada colina hacia la casa. El sol estaba a punto de ponerse cuando llegué. La casa era aún más imponente de cerca, una estructura antigua con paredes de piedra oscura y ventanas estrechas. El jardín estaba descuidado, con hierba alta y árboles torcidos que parecían formar figuras extrañas en la penumbra. Cuando llegué a la puerta, sentí una punzada de duda, pero la deseché y llamé. La señora Durán abrió la puerta. Estaba tan encorvada como la recordaba, su rostro arrugado por la edad, pero sus ojos azules seguían siendo sorprendentemente brillantes. Me dio la bienvenida con una sonrisa que no alcanzó sus ojos y me hizo pasar. Laura está arriba en su habitación, me dijo mientras me guiaba por la casa. No es una niña difícil, pero se asusta fácilmente. Le gustan las historias de fantasmas, pero a veces no duerme bien después de escucharlas. Ten cuidado con lo que le cuentas. Asentí, aunque no tenía intención de contarle ninguna historia. La casa estaba llena de antigüedades, muebles viejos y cuadros oscuros colgados en las paredes. La atmósfera era sofocante, como si el aire estuviera cargado de algo más que polvo. Finalmente, llegamos a una puerta en el segundo piso. Aquí es, dijo la señora Durán mientras giraba el pomo. Laura, querida, tu niñera está aquí. La puerta se abrió con un chirrido, y allí estaba Laura. Era una niña pequeña, delgada, con una melena de cabello rubio que le caía en cascada sobre los hombros. Estaba sentada en la cama, abrazando una muñeca de trapo, y me miraba con una expresión de curiosidad, pero también de miedo. Hola, Laura, dije sonriendo. Soy Clara. ¿Te parece si pasamos la noche juntas? La niña asintió, pero no dijo nada. La señora Durán me dejó sola con ella, recordándome que no dejara que Laura se quedara despierta hasta muy tarde. Cerré la puerta y me acerqué a Laura. A pesar de su mirada asustadiza, me pareció una niña encantadora. Le pregunté si quería jugar, pero ella solo negó con la cabeza y volvió a abrazar su muñeca. No quiero que se acerque, susurró de repente. ¿Quién? Pregunté, desconcertada. El hombre del bosque, dijo, señalando la ventana con la cabeza. Me giré y miré hacia el jardín. Desde la ventana, se podía ver el bosque oscuro que rodeaba la casa. No había nada allí, solo la sombra de los árboles balanceándose con el viento. No hay nadie en el bosque, Laura. Solo son árboles, traté de tranquilizarla, pero ella negó con la cabeza, aún más aterrorizada. Él me mira por la ventana, insistió. Pero no cuando estás aquí. La manera en que lo dijo, tan segura de sí misma, me provocó un escalofrío. Miré de nuevo hacia el bosque, pero no vi nada. Intenté cambiar de tema. Le pregunté por su muñeca, le conté una historia divertida sobre mis días en la universidad, pero Laura seguía obsesionada con el bosque. Me dijo que el hombre se acercaba todas las noches, se quedaba bajo la ventana y la miraba, pero nunca entraba. Era extraño. Decidí que lo mejor era distraerla, así que le propuse que bajáramos a la cocina a buscar algo de comer. Por suerte, aceptó y, con la muñeca aún apretada contra su pecho, la llevé escaleras abajo. Mientras preparaba algo de cena, Laura se quedó sentada en una silla, observándome en silencio. De vez en cuando, miraba hacia la ventana,
como si esperara ver algo allí. Empezaba a sentirme un poco inquieta, pero me obligué a mantener la calma. Después de cenar, jugamos un poco con unas cartas viejas que encontré en un cajón. Laura se fue relajando poco a poco, y yo empecé a sentirme mejor. Estaba segura de que solo era su imaginación, que había oído alguna historia de fantasmas y eso la había asustado. Los niños a menudo tienen miedo de cosas que no existen. Sin embargo, cuando llegó la hora de acostarse, Laura se puso tensa otra vez. Subimos a su habitación, y cuando la ayudé a meterse en la cama, me sujetó con fuerza el brazo. «No te vayas», me susurró. «Por favor, quédate conmigo hasta que me duerma». Algo en su voz me partió el corazón. Le aseguré que me quedaría allí hasta que se durmiera, y me senté en una silla junto a la cama. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el suave sonido del viento fuera. Laura cerró los ojos, pero no me soltó la mano. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía un extraño nerviosismo. Era como si algo estuviera mal, aunque no pudiera identificar qué era. Pasaron unos minutos, y Laura comenzó a respirar de manera más lenta y profunda. Estaba a punto de quedarme dormida yo también cuando escuché un ruido. Era un rasguño, suave, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que mi corazón se detuviera por un segundo. Miré a Laura, que parecía seguir dormida. ¿Lo habría imaginado? Me incliné hacia adelante, tratando de escuchar mejor, y entonces lo oí de nuevo. Era un sonido áspero, como si algo estuviera rascando la ventana. Mi primer instinto fue levantarme y abrir la ventana para comprobar qué era, pero algo me detuvo. Había algo en ese sonido que me llenaba de un miedo inexplicable. Me quedé quieta, escuchando. El rasguño se repitió una y otra vez, como si algo estuviera tratando de entrar. De repente, Laura abrió los ojos y me miró con pánico. «Está aquí», susurró. El terror en su voz me dejó paralizada. Miré hacia la ventana, esperando ver alguna rama golpeando el vidrio, pero no había nada. Sin embargo, el rasguño continuaba, constante, insistente. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. No sabía qué hacer. No quería abrir la ventana, pero tampoco podía ignorar ese sonido. El corazón me latía tan fuerte que sentía que Laura podría escucharlo. «Clara», la voz de Laura temblaba. «No lo mires a los ojos». Esa advertencia me dejó helada. ¿Qué sabía Laura que yo no? Tragué saliva y decidí que no podía quedarme quieta. Con todo el valor que pude reunir, me acerqué a la ventana y, con la mano temblorosa, aparté un poco la cortina. Al principio no vi nada, solo el reflejo del interior de la habitación en el vidrio. Pero cuando enfoqué la vista, pude distinguir una figura entre los árboles. Estaba demasiado lejos para verla con claridad, pero era inconfundible. Una silueta alta, delgada, de pie, mirando hacia la casa. Un terror frío me recorrió la espalda. Cerré la cortina de golpe y me volví hacia Laura, que estaba sentada en la cama, pálida como una hoja. «Tenemos que irnos de aquí», le dije, y tomé su mano para llevarla conmigo. Pero justo cuando nos dirigíamos hacia la puerta, la casa se quedó en completo silencio. El viento dejó de soplar y el sonido de los árboles desapareció. Todo era quietud. Laura se detuvo, mirándome con ojos llenos de miedo. Entonces lo oímos. Un suave golpe en la puerta, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado. Era un sonido tenue, pero en el silencio de la casa, era aterrador. Laura me apretó la mano con fuerza. «No abras», me suplicó. No tenía intención de hacerlo. Di un paso atrás, tirando de Laura para alejarla de la puerta, cuando el golpe se repitió, esta vez más fuerte. Parecía que algo estaba insistiendo en entrar. El miedo era tan intenso que apenas podía pensar. Tenía que proteger a Laura, sacarla de la casa. La tomé en brazos y corrí hacia la escalera, pero al dar el primer paso, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Nos quedamos heladas. La puerta se abrió lentamente, con un chirrido prolongado, pero no había nadie al otro lado. Solo la oscuridad del pasillo. Miré hacia la ventana, la cortina seguía cerrada, pero el rasguño había cesado.
no sabía qué hacer. El instinto me decía que debía salir de la casa, pero no podía dejar a Laura. Entonces, sentí una brisa helada que venía del pasillo. El aire era tan frío que se me erizó la piel. Laura, con la muñeca apretada contra su pecho, me miraba suplicante. «Está dentro», dijo con un hilo de voz. «Clara, está dentro de la casa. Tenía que sacarla de allí». Corrí hacia la puerta con ella en brazos, pero en cuanto llegamos al umbral, sentí una presencia. Era como una sombra, una figura alta, delgada, que bloqueaba nuestro paso. No podía verla claramente, pero la sentía. Estaba allí, en el pasillo, esperando. Me quedé paralizada. Laura empezó a sollozar, y entonces lo oí. Una voz susurrante, baja, que venía de la oscuridad. «Laura», decía la voz, arrastrando las palabras. «Ven conmigo». Fue entonces cuando todo instinto de supervivencia me invadió. Cerré la puerta de un golpe, bloqueándola con la espalda mientras miraba alrededor desesperada. Tenía que protegerla, teníamos que escondernos. Corrí hacia el armario, lo abrí y la metí dentro, cerrando la puerta tras ella. «No te muevas, Laura», le dije. «No hagas ningún ruido». Estaba a punto de esconderme también cuando escuché pasos en el pasillo. Lentos, pesados, cada uno más cercano que el anterior. Me quedé petrificada, con la mano en el pomo del armario. La sombra detrás de la puerta parecía hacerse más grande, como si estuviera llenando toda la casa. El pomo de la puerta comenzó a girar, y supe que no había escapatoria. No podía ver a la figura, pero la sentía cada vez más cerca. El aire se volvió irrespirable, y la oscuridad parecía cerrarse sobre mí. De repente, el pomo se detuvo. La puerta se quedó quieta, y el silencio volvió. Era como si todo se hubiera detenido en el tiempo. Respiré hondo, sin atreverme a moverme, y entonces la puerta se abrió, pero no fue la figura la que apareció. La señora Durán estaba allí, con su rostro severo, pero había algo en su expresión que no había visto antes. Algo oscuro, malvado. «Sabía que no debía dejarte sola», dijo en un susurro, mirando hacia el armario. «Ya se lo llevó una vez, no dejaré que lo haga de nuevo». La señora Durán caminó lentamente hacia el armario, ignorando mi presencia por completo. Supe que no había nada que pudiera hacer, que no podría detenerla. Intenté llamar a Laura, pero mi voz se quebró. La señora Durán abrió el armario de golpe y, para mi sorpresa, estaba vacío. Laura ya no estaba allí. El pánico me invadió. ¿Cómo era posible? Acababa de meterla dentro, no había pasado ni un minuto. Miré alrededor, pero no había ninguna señal de la niña. «No te preocupes», dijo la señora Durán, su voz era calmada, casi dulce. «Ahora está a salvo. Ya no tienes que preocuparte por ella». Antes de que pudiera decir algo, la señora Durán me tomó del brazo y me guió hacia la puerta. No resistí, estaba en shock, completamente confundida. Salimos al pasillo, pero ahora todo parecía diferente. La oscuridad había desaparecido, y el frío intenso se había disipado. Bajamos las escaleras en silencio, y cuando llegamos a la puerta principal, la señora Durán me miró con una sonrisa extraña. «Vete a casa, Clara. Has hecho lo que debías». Sin entender lo que había sucedido, me di la vuelta y salí corriendo de la casa. Mientras bajaba la colina, me di cuenta de que no había visto a Laura en ningún momento desde que la metí en el armario. Algo inexplicable había ocurrido, algo que no podía comprender. Esa fue la última vez que vi a la señora Durán o su casa. Nunca volví, y cuando pregunté a mis padres sobre ella, me dijeron que la casa había estado vacía durante años. Nadie había vivido allí desde que la hija de la señora Durán desapareció en el bosque, hace más de una década. Todavía me pregunto qué fue real y qué no. Pero cada vez que pienso en Laura, la niña que jamás debería haber existido, no puedo evitar sentir un escalofrío. Porque aunque quiera creer que fue solo mi imaginación, en el fondo sé que algo oscuro y aterrador ocurrió esa noche. Algo que todavía me persigue en mis sueños. Me llamo Laura, tengo 16 años,
Y esta es la historia que me hizo dejar de trabajar como niñera para siempre. Antes de esa noche, nunca había tenido miedo de estar sola en una casa desconocida. De hecho, me encantaba la paz y el silencio que venían con la tarea. Era dinero fácil y me sentía más responsable y adulta. Pero esa sensación cambió radicalmente hace 2 meses. Todo comenzó cuando la señora Ortega, una amiga de mi madre, me pidió que cuidara de su hija pequeña, Eva, una noche de sábado. No era la primera vez que lo hacía, ya había estado en su casa un par de veces antes, y la niña era un encanto. Eva tenía 5 años, una niña dulce que rara vez daba problemas. Era la niñera perfecta, si es que tal cosa existía. La casa, sin embargo, siempre me había parecido un poco inquietante. Estaba en una calle poco iluminada, al final de un camino lleno de árboles torcidos y retorcidos que parecían estirarse hacia el cielo. Llegué a la casa alrededor de las 7 de la tarde. Era otoño, y el aire estaba impregnado con ese olor a hojas secas que siempre me recordaba que el invierno no estaba lejos. La señora Ortega me recibió con su habitual sonrisa, pero esa noche parecía un poco nerviosa. No le di importancia en el momento, pensando que tal vez tenía prisa por llegar a su cita. Me dio las instrucciones habituales. Eva ya había cenado, debía acostarse a las 8:30, y había dejado una lista de contactos en caso de emergencia en la nevera. Laura, ¿hay algo más?, dijo la señora Ortega, dando la vuelta justo cuando estaba a punto de salir por la puerta. Sí, respondió, sintiendo una ligera punzada de inquietud por su tono. Eva ha estado teniendo pesadillas. No es nada grave, pero a veces se despierta asustada y, bueno, solo quiero que sepas que es normal. Si se despierta, solo dile que todo está bien y que vuelva a dormir. Asentí, un poco confundida. No te preocupes. Todo irá bien. Ella se enojó, pero había algo en sus ojos que no me gustó. Era como si quisiera decir algo más, pero se lo pensara mejor. Finalmente, se marchó y quedó sola con Eva. La tarde pasó sin incidentes. Eva y yo jugamos un rato, vimos una película de dibujos animados y luego la llevé a la cama. Todo era normal, como siempre lo había sido en esa casa. Pero cuando volví a la sala de estar y me senté en el sofá, noté por primera vez lo silencioso que era la casa. No era solo la falta de ruido lo que me incomodaba, sino la calidad del silencio. Era denso, casi palpable, como si la casa misma estuviera manteniendo la respiración. Intenté ignorar la sensación, encendiendo la televisión para tener algo de ruido de fondo. Pero ninguna cantidad de risas enlatadas o melodías alegres podía quitarme la creciente incomodidad que sentía en el estómago. Pasó 1 hora y media sin mayores incidentes. Me estaba relajando un poco cuando oí un ruido que venía del piso de arriba. Era un sonido sordo, como si algo hubiera caído al suelo. Mi primer pensamiento fue que Eva se había caído de la cama. Me levanté rápidamente y subí las escaleras, esperando encontrar a la niña medio dormida en el suelo, pero la encontré acostada en su cama, profundamente dormida. Mi corazón aún palpitaba rápido, pero no quise despertarla. Antes de bajar de nuevo, revisé el pasillo. Estaba oscuro, más de lo que debería, pensé. Pero todo parecía en orden. Me di la vuelta para bajar cuando escuché otro ruido. Era un crujido, suave pero claramente perceptible, como si alguien estuviera caminando sobre las tablas del suelo. El sonido venía de la habitación al final del pasillo, la que siempre estaba cerrada. Me quedé inmóvil, escuchando, intentando convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Con los pelos de la nuca erizados, decidió que lo mejor era regresar a la sala y esperar a que la señora Ortega volviera. Pero al darme la vuelta, algo me detuvo. La puerta de la habitación al final del pasillo estaba entreabierta. Estoy segura de que la había visto cerrada cuando subí. Me congelé. ¿Había alguien más en la casa? La lógica me decía que no, que era imposible, pero no pude ignorar el miedo creciente en mi pecho. Di un paso hacia la puerta, mi curiosidad superando mi miedo. Solo un vistazo, me dije. Solo para asegurarme de que no era nada. Me acerqué a la puerta, mis manos temblaban cuando la empujé lentamente. La habitación estaba oscura,
pero la luz del pasillo se filtraba lo suficiente como para distinguir una silueta en el centro de la habitación. Era un viejo tocador cubierto con un espejo ovalado. No parecía haber nada más en la habitación, al menos nada que pudiera ver en la penumbra. Pero algo no estaba bien. Había una sensación en el aire, algo pesado y opresivo. Entonces lo vi. En el reflejo del espejo, detrás de mí, había una figura. Estaba borrosa, como si estuviera hecha de sombras, pero lo suficientemente clara como para distinguir que era alta, delgada y de alguna manera, retorcida. Mis ojos se agrandaron, el aire se atascó en mi garganta y por un segundo eterno no pude moverme. El miedo me tenía paralizado. Luego, de repente, la figura se movió hacia mí. Solté un grito ahogado y salí corriendo de la habitación, golpeando la puerta al salir. Me lancé por las escaleras, apenas manteniendo el equilibrio mientras bajaba de 2 en 2. Corrí hacia la sala de estar y me detuve solo cuando estuve cerca de la puerta principal. Mi respiración era errática, el corazón martillaba en mi pecho. No tenía sentido. Estaba sola con Eva, lo sabía. ¿Pero qué había visto? ¿Era real o solo una sombra? Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, pero el terror que sentía era demasiado real. No podía quedarme allí. De repente, escuché otro ruido, pero esta vez desde la sala de estar. Era un murmullo bajo, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para hacerme dar un paso atrás. Me giré lentamente, mirando hacia la oscuridad de la sala. El televisor seguía encendido, mostrando una película que no grababa haber puesto. La escena era de un bosque oscuro, con árboles altos y hojas que crujían bajo los pies de alguien que no podía ver. Me acerqué al televisor, mi mano temblando cuando intenté apagarlo, pero el botón no respondía. Entonces, las luces de la casa comenzaron a parpadear. Primero, solo unas pocas veces, pero luego el parpadeo se convirtió en una secuencia rápida e irregular que llenó la casa de sombras danzantes. El murmullo en la sala creció en intensidad, como si cientos de voces estuvieran susurrando al unísono, y entre las palabras indistinguibles, escuché claramente mi nombre. Retrocedí, tropezando con una mesa y casi cayendo al suelo. Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo, asumiendo la casa en una oscuridad absoluta. El murmullo se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Mi respiración era lo único que podía escuchar. Laura. El susurro vino desde detrás de mí, a solo unos centímetros de mi oído. Me giré bruscamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, sentí una presencia, algo cerca, casi tocándome. No podía verlo, pero sabía que estaba allí. Corrí hacia la puerta principal, tirando del picaporte con todas mis fuerzas. Estaba cerrada con llave. Intenté girarla, pero no se movía, como si estuviera sellada por algo más que un simple mecanismo. Mi miedo se transformó en pánico puro. Estaba atrapada. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Eran arrastrados, como si alguien lento y cansado estuviera caminando hacia mí. No podía ver nada, pero los pasos se acercaban más y más. Sentí una ráfaga de aire frío pasar sobre mi cuello, como un aliento helado, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Laura. La voz susurró de nuevo, más fuerte esta vez, y casi sintió un toque en mi hombro. Grité, mi mano golpeando el picaporte una y otra vez, hasta que finalmente pasó. La puerta se abrió de golpe y me lancé hacia afuera, tropezando con los escalones del porche y cayendo al suelo. Me levanté rápidamente, mirando hacia la casa, esperando ver algo salir detrás de mí, pero no había nada. Solo la oscuridad que se filtraba desde la puerta abierta. Corrí calle abajo, sin mirar atrás, sin parar hasta que estuve a varias cuadras de distancia. Mi mente estaba nublada por el miedo, pero una cosa era clara, nunca volvería a esa casa. No importaba lo que hubiera sido, sombra o realidad, no quería saberlo. No volví a trabajar como niñera después de esa noche. No le conté a nadie lo que había sucedido, solo le dije a mi madre que ya no quería hacer ese trabajo. Ella no está embarazada. Unas semanas después, escuché a mi madre hablar con la señora Ortega por teléfono.
Al parecer, se iban a mudar, y la señora Ortega mencionó que la casa había pertenecido a su abuela, una mujer que, según decía, se había vuelto extraña en sus últimos años, obsesionada con el espejo en la habitación de arriba. Nadie sabía exactamente qué le había pasado, pero la leyenda familiar contaba que la habían encontrado un día sentada frente al espejo, susurrando nom. No quiero pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera salido de esa casa. Pero a veces, en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, me encuentro escuchando atentamente, esperando no escuchar de nuevo ese susurro, llamándome por mi nombre. Todo comenzó cuando acepté el trabajo de niñera en una casa que estaba un poco más apartada de lo habitual, pero pagaban bien, y yo necesitaba el dinero. Además, el horario era perfecto, solo los fines de semana por la noche, lo que no interfería con mis estudios. Los padres, la señora y el señor Ruiz, parecían amables, aunque algo reservados. Me hablaron de su hijo, Samuel, de 6 años, que según ellos era un niño tranquilo, un poco tímido, pero que no daba problemas. Recuerdo la primera vez que llegué a la casa. Era una de esas mansiones antiguas, grandes y majestuosas, pero con un aire algo siniestro. Estaba rodeada de árboles altos y frondosos que parecían susurrar secretos al viento. La casa estaba en las afueras del pueblo, lo suficientemente lejos como para que el silencio se convirtiera en un ruido en sí mismo. La señora Ruiz me recibió con una sonrisa forzada, como si no estuviera del todo segura de haber tomado la decisión correcta al contratarme. Me enseñó la casa, un lugar enorme con largos pasillos y habitaciones que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Samuel estaba en su cuarto, jugando con unos bloques de madera. Era un niño rubio, con ojos grandes y azules que parecían reflejar todo lo que veía. «Es un niño especial», dijo la señora Ruiz mientras bajábamos las escaleras. Su voz era suave, casi un susurro. «Hay ciertas cosas que debes tener en cuenta». Me explicó que Samuel tenía una rutina muy estricta: cena a las 8, un vaso de leche tibia a las 8:30, y luego a la cama a las 9. Además, nunca debía dejar la puerta de su habitación abierta por la noche. Me pareció un poco extraño, pero no hice preguntas. Después de todo, los padres saben lo que es mejor para sus hijos. Esa primera noche fue bastante tranquila. Samuel cenó en silencio y luego se fue a dormir sin protestar. Mientras él dormía, me senté en el sofá del salón a estudiar un poco, pero me costaba concentrarme. Había algo en la casa que me ponía nerviosa. Los muebles antiguos, las fotos enmarcadas de personas que ya no existían, y sobre todo, ese silencio pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Casi a medianoche, mientras revisaba algunas notas para un examen, escuché un ruido extraño proveniente del piso de arriba, como si alguien arrastrara algo pesado. Recordé lo que la señora Ruiz me había dicho sobre la puerta de Samuel, así que subí para comprobar que estuviera cerrada. Cuando llegué al pasillo, vi que la puerta de su cuarto estaba entreabierta, lo cual me sorprendió, porque estaba segura de haberla cerrado bien. La empujé suavemente y asomé la cabeza. Samuel estaba de pie en medio de la habitación, mirando hacia la ventana. «Samuel, ¿qué haces levantado?», le pregunté, tratando de sonar lo más calmada posible. «No puedo dormir», dijo sin volverse hacia mí. «¿Hay alguien afuera?». Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín, pero no vi nada. Solo las sombras de los árboles y la tenue luz de la luna iluminando el césped. No quería asustarlo, así que le dije que probablemente solo había sido el viento, y lo llevé de nuevo a la cama. Cerré la puerta con cuidado y volví al salón, pero el resto de la noche no pude quitarme de la cabeza lo que había dicho Samuel. A la mañana siguiente, cuando los Ruiz llegaron, les comenté lo ocurrido, pero ellos solo se miraron entre sí y me dijeron que no me preocupara. Era algo habitual, Samuel tenía una imaginación muy activa, o al menos eso fue lo que intentaron hacerme creer. Sin embargo, cada fin de semana que pasaba en esa casa, la sensación de inquietud crecía. Samuel empezó a comportarse de manera más extraña. Se despertaba a medianoche, siempre diciendo que había alguien en el jardín, y cada vez que subía a comprobar, encontraba la puerta de su habitación abierta, aunque juraba que la había cerrado.
Los padres seguían sin darle importancia, diciendo que todo era producto de su mente infantil. Una noche, después de acostar a Samuel, me senté en el salón, como de costumbre, tratando de ignorar la creciente sensación de que algo no estaba bien en esa casa. Estaba profundamente concentrada en un libro cuando el ruido volvió a surgir, pero esta vez era diferente. No era solo el sonido de algo siendo arrastrado, sino también un débil susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras subía las escaleras. El pasillo estaba más oscuro de lo habitual y el aire parecía más frío. Cuando llegué a la puerta de la habitación de Samuel, la encontré abierta de par en par. Mi primera reacción fue entrar y encender la luz, pero cuando lo hice, la habitación estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha, y no había rastro de Samuel. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo podía haberse ido sin que yo lo notara? Corrí por la casa, llamando su nombre, buscando en cada rincón, pero no había señales de él. El silencio de la casa se volvió ensordecedor, como si la misma estructura estuviera reteniendo sus secretos. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros. ¿Y si había alguien más en la casa? ¿Y si Samuel había sido llevado por algo? Finalmente, subí de nuevo al cuarto de Samuel y me detuve en seco. La ventana estaba abierta y una brisa fría entraba, moviendo suavemente las cortinas. Me acerqué lentamente, sintiendo un nudo en el estómago, y miré hacia afuera. En el jardín, a la luz de la luna, vi a Samuel. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la casa. Pero no estaba solo. A su lado había una figura alta y delgada, envuelta en sombras, tan oscura que casi se confundía con la noche. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. La figura levantó una mano y la colocó sobre el hombro de Samuel, como si lo estuviera protegiendo, o peor aún, reclamándolo. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y corrí hacia la puerta principal. La abrí de golpe y salí al jardín, pero cuando llegué al lugar donde había visto a Samuel y a la figura, no había nadie. Solo el viento susurraba entre los árboles, como riéndose de mí. Regresé a la casa, confundida y asustada. No entendía lo que había visto. ¿Podría haber sido mi imaginación? Estaba tan nerviosa que había comenzado a alucinar. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que no era así, que lo que había visto era real y que Samuel estaba en peligro. Cuando los Ruiz llegaron a casa esa noche, les conté lo que había sucedido. Sus reacciones fueron extrañas. La señora Ruiz se puso pálida, mientras que el señor Ruiz se mostró distante, casi indiferente. Me dijeron que no debía preocuparme, que Samuel estaba bien, pero pude ver la duda en sus ojos. Algo no estaba bien, y ellos lo sabían. A pesar de todo, seguí trabajando allí. Necesitaba el dinero, pero más que eso, necesitaba respuestas. ¿Quién era esa figura que había visto? ¿Por qué Samuel actuaba de manera tan extraña? Cada noche, las cosas se volvían más tensas, más oscuras. La casa misma parecía estar viva, vigilando, esperando. Una noche, mientras Samuel dormía, decidí explorar la casa. Había notado que los Ruiz nunca hablaban de ciertas partes de la casa, en especial del sótano. La puerta siempre estaba cerrada con llave, y cuando les preguntaba al respecto, evitaban darme una respuesta clara. Esa noche, sin embargo, noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. El corazón me latía con fuerza mientras bajaba los escalones de madera que crujían bajo mis pies. El aire se volvía más frío con cada paso que daba, y un olor a humedad y moho llenaba mis pulmones. Cuando llegué al fondo, me encontré en una habitación oscura, iluminada solo por la luz tenue de una bombilla desnuda que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías en blanco y negro, todas de niños. Algunos de los rostros me resultaban familiares, como si los hubiera visto en algún lugar de la casa. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño altar en el centro de la habitación. Encima había velas apagadas, extrañas figurillas talladas en madera, y lo más perturbador de todo, una muñeca vieja y deteriorada, vestida con ropa que parecía estar hecha a mano. La muñeca tenía una sonrisa torcida, como si supiera algo que yo no. El miedo me invadió,
pero antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido detrás de mí. Me volví rápidamente y vi a Samuel, de pie en la entrada del sótano, mirándome con sus grandes ojos azules. Pero había algo en su expresión que me hizo retroceder. Sus ojos, que siempre habían sido inocentes, ahora estaban vacíos, sin vida. Samuel, mi voz temblaba. ¿Qué haces aquí? No respondió. Simplemente dio un paso adelante, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su respiración. Algo en él no era normal. Había una presencia en la habitación, algo que no podía ver, pero que sentía con cada fibra de mi ser. Y entonces, en un susurro apenas audible, lo escuché. Ella me cuida. Las palabras de Samuel resonaron en mi cabeza. ¿Quién era ella? Antes de que pudiera hacer más preguntas, Samuel alzó una mano y señaló la muñeca en el altar. Una fría comprensión me atravesó. La muñeca, el altar, todo tenía sentido ahora. La figura en el jardín, los comportamientos extraños de Samuel, todo estaba conectado con ese objeto en el sótano. No podía quedarme allí. Sabía que tenía que sacar a Samuel de la casa, alejarlo de esa cosa. Lo tomé de la mano, pero él se resistió, sus ojos ahora llenos de lágrimas. No podemos irnos, dijo entre sollozos. Ella no nos dejará. La luz parpadeó, y un frío glacial inundó la habitación. Sentí una presencia detrás de mí, algo oscuro, algo que no pertenecía a este mundo. Pero no iba a dejar que me detuviera. Jalé a Samuel con fuerza, y aunque él trató de soltarse, no lo dejé. Corrimos hacia las escaleras, subiendo lo más rápido que podíamos. Sentía que algo nos seguía, algo que se movía en las sombras, pero no me atreví a mirar atrás. Cuando finalmente llegamos al salón, cerré la puerta del sótano de golpe y la atranqué con una silla. Samuel lloraba desconsoladamente, pero yo no tenía tiempo para consolarlo. Teníamos que salir de allí. Los minutos que siguieron fueron una agonía. Llamé a los Ruiz desesperada, les dije que había algo en la casa, que necesitábamos ayuda, pero sus teléfonos estaban apagados. La desesperación me invadió. No sabía qué hacer, así que simplemente abracé a Samuel, tratando de protegerlo de lo que sea que estuviera en esa casa. Pasaron horas, o al menos eso sentí, hasta que escuché el sonido de un coche acercándose. Los Ruiz habían llegado. Corrí hacia la puerta, casi llorando de alivio, pero cuando abrí la puerta para explicarles lo sucedido, vi algo que me heló la sangre. Los Ruiz estaban de pie, mirándome con una expresión vacía, carente de emoción. Detrás de ellos, en el asiento trasero del coche, vi algo que me dejó sin aliento. Era Samuel, dormido, con una expresión pacífica en su rostro. No entendía lo que estaba viendo. ¿Cómo podía estar Samuel en el coche si estaba en mis brazos? Miré hacia abajo, y en lugar de Samuel, lo que tenía en brazos era la vieja muñeca del sótano, con esa sonrisa torcida que ahora parecía burlarse de mí. Grité, solté la muñeca, y me alejé de la puerta. Los Ruiz entraron a la casa, y sin decir una palabra, se dirigieron hacia el sótano. La señora Ruiz tomó la muñeca, la acarició con ternura, y luego la colocó en el altar, como si estuviera poniendo a dormir a un niño. Yo no podía moverme, no podía pensar. Todo mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. El señor Ruiz me miró y, con una voz que parecía provenir de otro lugar, me dijo: «No debiste haberte involucrado». Luego, con la misma calma con la que habían entrado, se dirigieron hacia la puerta y se marcharon, dejándome sola en esa casa maldita. Nunca volví a ver a los Ruiz ni a Samuel. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Al día siguiente, cuando regresé por mis cosas, encontré la casa vacía. Ningún rastro de los Ruiz, ni de Samuel, ni siquiera de la muñeca. Era como si nunca hubieran existido. Desde entonces, no he vuelto a trabajar como niñera. A veces, en mis sueños, veo la figura alta y delgada, observándome desde las sombras, con la muñeca en sus brazos. Y cada vez que despierto, no puedo evitar sentir que algo, o alguien, me está esperando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para reclamarme a mí también.
Cuando acepté el trabajo de niñera en la casa de los Farrow, no esperaba mucho. Un poco de dinero extra y la posibilidad de estudiar sin distracciones eran mis únicas expectativas. Pero lo que experimenté esa noche es algo que aún me cuesta creer y que me atormenta en cada momento de silencio. Todo comenzó cuando recibí una llamada de la señora Farrow. Me dijeron que necesitaban a alguien de inmediato porque tenían una emergencia familiar. La paga era generosa, más de lo que normalmente recibo por una noche, y aunque no había escuchado mucho sobre la familia, el dinero era demasiado bueno para rechazarlo. Me dieron la dirección y me dijeron que llegara antes del anochecer. La casa de los Farrow estaba en las afueras de la ciudad, una zona donde las casas estaban más separadas unas de otras, rodeadas por bosques que se volvían más espesos a medida que te alejabas del centro. La construcción era antigua, una mansión de estilo victoriano, con ventanas altas y un tejado empinado que parecía cortar el cielo. Ya desde la distancia, la casa tenía un aire lúgubre, pero pensé que solo era mi imaginación, influenciada por las películas de terror que tanto me gustaban. Cuando llegué, la señora Farrow me recibió en la puerta. Era una mujer delgada, con el cabello recogido en un moño severo y unas ojeras profundas bajo los ojos. Me agradeció varias veces por haber venido tan rápido y me guió hacia el interior. La casa por dentro era tan oscura como por fuera, con muebles antiguos y pesados, y las paredes cubiertas de cuadros de personas que parecían mirarte fijamente. Los niños ya están en sus habitaciones, dijo la señora Farrow, su voz apenas un susurro. Es muy importante que se mantengan en sus camas. No permitas que salgan de sus habitaciones después de que se apaguen las luces. Asentí, sintiendo una punzada de inquietud, pero no pregunté nada. Parecía tan agotada que no quise molestarla con preguntas innecesarias. Me mostró dónde estaban las habitaciones de los niños, una para el pequeño Tommy, que tenía 5 años, y otra para su hermana mayor, Emily, de 8 años. Están un poco asustados, me advirtió. Han tenido algunas pesadillas. Pero mientras se queden en sus camas, todo estará bien. No tuve tiempo de preguntar más antes de que la señora Farrow se fuera, dejándome sola en la casa con los niños. Me dirigí a la cocina para preparar algo de cenar y, mientras cocinaba, no podía evitar sentirme observada, aunque sabía que era imposible. La casa estaba en silencio, solo se oía el crujido ocasional de la madera vieja. Cuando subí la cena a los niños, ambos estaban ya en sus camas, como me habían dicho. Tommy parecía nervioso, y Emily lo observaba con una mirada protectora, aunque también había un rastro de temor en sus ojos. ¿Tienen hambre?, les pregunté, tratando de sonar alegre. Tommy solo asintió, mientras que Emily me miró fijamente antes de preguntar. ¿Sabes lo que pasa aquí por las noches? Me quedé congelada un momento, sin saber cómo responder. Finalmente, decidí mantenerme neutral. No, ¿qué sucede? Cosas malas, respondió ella en un tono serio. Mamá dice que no debemos salir de la cama, pero él viene de todas formas. ¿Quién viene?, pregunté, mi voz bajando un poco. El hombre del susurro, dijo Tommy, su voz temblando. Intenté no mostrar mi nerviosismo y los tranquilicé, diciendo que todo estaba bien y que nada malo iba a pasar. Les pedí que comieran su cena y me aseguré de que estuvieran cómodos antes de apagar las luces. Mientras me dirigía a la puerta, Emily me detuvo. No escuches el susurro, me advirtió. No importa lo que diga, no lo escuches. Cerré la puerta suavemente detrás de mí, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. La idea del hombre del susurro parecía una simple invención infantil, algo para asustarse mutuamente, pero la seriedad en los ojos de Emily me dejó una impresión más profunda de lo que quería admitir. Bajé las escaleras y me acomodé en el salón, tratando de concentrarme en mis estudios. Pero cada vez que el viento soplaba, o la casa crujía, no podía evitar sentir que había algo más en esa oscuridad, algo que acechaba, esperando. Pasaron las horas, y el silencio se hizo más denso. Me esforcé por mantenerme tranquila, recordándome a mí misma que todo estaba bien, que no había nada en la casa más que yo y los niños. Pero entonces lo escuché. Un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado. Pero no. Era un sonido suave,
casi imperceptible, pero constante. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Ven aquí», decían las palabras, o al menos eso me parecía. «Te estoy esperando». El susurro se deslizaba por la casa como un eco, rebotando en las paredes, haciendo que cada sombra pareciera moverse. Me levanté, tratando de encontrar el origen, pero no había nada. Solo la oscuridad y ese susurro. De repente, un golpe sordo resonó desde el piso de arriba. El corazón se me aceleró y me dirigí corriendo hacia las escaleras, subiendo de dos en dos. Al llegar al pasillo, me detuve frente a la puerta de Tommy. Estaba entreabierta. «Ven», susurró la voz desde el interior. Empujé la puerta con cautela, y lo que vi me dejó helada. Tommy estaba sentado en la cama, los ojos muy abiertos, mirando hacia una esquina oscura de la habitación. Parecía petrificado. «Tommy, ¿estás bien?», pregunté, mi voz temblando. Él no respondió. Seguí su mirada y sentí que la sangre me abandonaba el rostro. En la esquina, donde las sombras eran más densas, vi algo moverse, una forma apenas distinguible, pero sin duda real. El susurro se intensificó, llenando la habitación. «Ven conmigo», decía, y sentí una presión en mi mente, como si la voz estuviera tratando de infiltrarse en mis pensamientos. Con un esfuerzo, corrí hacia Tommy, lo tomé en brazos y salí de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. El susurro se convirtió en un grito ahogado detrás de la puerta cerrada. Bajé las escaleras con Tommy aún en mis brazos, temblando tanto como él. Lo dejé en el sofá y traté de calmarlo, pero él seguía mirando hacia las escaleras, murmurando algo que no podía entender. De repente, escuché pasos en el piso de arriba, ligeros, casi como un arrastre, que se detuvieron justo en la cima de las escaleras. No me atreví a mirar. El susurro había cesado, pero la sensación de ser observada era insoportable. Tommy comenzó a llorar, susurrando entre sollozos que él estaba allí, que no lo dejara llevárselo. Tragué saliva, tratando de pensar con claridad. Tenía que hacer algo, pero el miedo me paralizaba. Sentí que si subía las escaleras, no volvería a bajar. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Era la señora Farrow, pálida como una hoja, con el señor Farrow detrás de ella, ambos visiblemente asustados. «Lo siento. No debimos haberla dejado sola aquí», gritó la señora Farrow, corriendo hacia nosotros. Antes de que pudiera decir algo, ella me quitó a Tommy de los brazos y lo abrazó con fuerza. El señor Farrow subió las escaleras rápidamente y después de unos momentos de tenso silencio, bajó de nuevo, respirando con dificultad. «¿Qué pasó?», pregunté, tratando de entender algo en medio de la confusión. La señora Farrow me miró con ojos llenos de lágrimas. «Hay algo en esta casa, algo que no podemos explicar. Hemos intentado de todo, pero no se va. Lo sentimos, no debimos dejarte sola». Me quedé en shock, tratando de procesar sus palabras. ¿Qué era lo que había visto? ¿Qué era ese susurro? Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, la señora Farrow insistió en que nos fuéramos. «No es seguro quedarse aquí más tiempo», dijo el señor Farrow, ayudándome a levantarme. Nos dirigimos hacia la puerta, pero antes de salir, volví la mirada hacia el piso superior. En la oscuridad, creí ver una sombra moverse, una figura alargada y delgada que desapareció en el momento en que la luz del exterior tocó la casa. Nos fuimos sin mirar atrás. No me detuve hasta que estuvimos a una buena distancia de la casa. Los Farrow no me dijeron nada más, solo me llevaron de vuelta a mi casa, dándome las gracias una y otra vez y pidiéndome que no hablara de lo que había sucedido. No fue necesario. Nadie me habría creído. No volví a ver a los Farrow después de esa noche, y la casa quedó deshabitada poco después. Algunos dicen que fue demolida, otros que aún sigue allí, abandonada, escondida en la oscuridad del bosque. No sé cuál de esas versiones es la verdadera, y honestamente, prefiero no saberlo. Pero hay algo que nunca olvidaré. A veces, en la noche, cuando estoy a punto de dormir, creo escuchar algo. Un susurro lejano, casi imperceptible, llamándome desde la oscuridad. «Ven», dice.
Te estoy esperando. Y me esfuerzo por no escuchar, por ignorar esa voz que parece querer arrastrarme de vuelta a esa casa, de vuelta a esa noche. Porque sé, en lo más profundo, que si alguna vez le hago caso, si alguna vez le respondo, nunca volveré a salir. Todo comenzó con un anuncio en el tablón de la cafetería del barrio. Se necesita niñera para un niño de 6 años. Horario nocturno. Buena paga. Contacto, 555 a 1234. Aquello sonaba perfecto para mí. Mis padres siempre me decían que si quería dinero para mis salidas con amigos, tenía que ganármelo. Así que tomé una foto del anuncio con mi móvil y decidí llamar más tarde. Esa tarde, después de las clases, me encerré en mi habitación y marqué el número. Una mujer contestó al segundo timbrazo, como si estuviera esperando mi llamada. Hola, llamo por el anuncio de niñera, dije, tratando de sonar profesional. Oh, claro. Gracias por llamar. Mi nombre es señora Carmichael. ¿Tienes experiencia con niños? Sí, he cuidado a mis primos pequeños y también he trabajado como niñera antes, respondí. No era mentira, aunque la última vez que cuidé niños fue el verano pasado. La señora Carmichael parecía estar satisfecha con mis respuestas y acordamos que empezaría esa misma noche. Me dio la dirección, que estaba en las afueras del pueblo, en una casa que yo no conocía. Al colgar, sentí una mezcla de emoción y nervios. Nunca había cuidado a un niño en una casa tan apartada, pero la idea de ganar un buen dinero me motivó. Al caer la noche, mis padres me llevaron hasta la dirección. La casa estaba al final de un largo camino de tierra, rodeada de árboles altos y oscuros. Era una casa antigua, grande, con una fachada de piedra que parecía sacada de otra época. Algo en ella me provocaba escalofríos, pero me obligué a no ser paranoica. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó mi madre, observando la casa con una expresión de duda. Sí, mamá. No te preocupes, estaré bien, le aseguré, aunque no estaba tan segura. Mis padres se fueron después de asegurarse de que alguien me abriría la puerta. La señora Carmichael me recibió. Era una mujer alta y delgada, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Su piel era pálida y sus ojos, pequeños y oscuros, me miraban con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Gracias por venir, querida. Sígueme, te mostraré la casa, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La casa por dentro era aún más inquietante que por fuera. Las paredes estaban llenas de cuadros antiguos y había muebles de madera oscura por todas partes. Al pasar por el pasillo, noté un espejo grande en una de las paredes. Me detuve un segundo a mirarlo, y por un momento, juraría que vi una sombra detrás de mí, pero al girar la cabeza no había nada. Este es el cuarto del pequeño Timmy, dijo la señora Carmichael, interrumpiendo mis pensamientos. Entramos en una habitación decorada con juguetes y muebles de niño. En la cama, un niño pequeño estaba acostado, envuelto en una manta. Tenía el cabello rubio y rizado, y sus ojos eran tan oscuros como los de la señora Carmichael. Este es Timmy. Es un niño muy tranquilo, pero a veces tiene pesadillas. No te preocupes, él no te molestará mucho, explicó. Timmy me miró fijamente, pero no dijo una palabra. Solo asintió con la cabeza. Bueno, tengo que salir ahora. No me demoraré mucho, dijo la señora Carmichael, dejando una llave sobre la mesa de la cocina. Aquí está la llave por si necesitas salir. La puerta principal se cierra sola y se traba, así que no te olvides de llevarla contigo si sales. Asentí, y con eso la señora Carmichael salió por la puerta principal, dejándome sola en la enorme casa. Las primeras horas transcurrieron con normalidad. Timmy se quedó dormido rápidamente, y me senté en el salón a hacer los deberes mientras veía algo de televisión. Pero conforme pasaban los minutos, empecé a notar que la casa tenía una atmósfera extraña. Las luces titilaban de vez en cuando, y el sonido del viento afuera hacía que las ramas de los árboles rasparan contra las ventanas, creando un ruido que ponía los pelos de punta. A eso de las 10 de la noche, decidí revisar cómo estaba Timmy.
Abrí la puerta de su habitación y lo vi durmiendo plácidamente. Aliviada, regresé al salón. Me senté nuevamente en el sofá, pero apenas había comenzado a relajarme cuando escuché un sonido débil. Era como un susurro, apenas perceptible. Apagué la televisión para escucharlo mejor y el sonido desapareció. «¿Hola?», llamé en voz baja, sintiéndome ridícula. Nadie respondió. Supuse que estaba imaginando cosas, así que encendí la televisión de nuevo y traté de concentrarme en el programa. Sin embargo, pocos minutos después, lo volví a escuchar, más claro esta vez. Provenía del pasillo. Me levanté lentamente y caminé hacia el sonido. El pasillo estaba oscuro, pero una lámpara tenue al final proyectaba sombras largas y extrañas en las paredes. Seguí caminando, mi corazón latiendo con fuerza, hasta que llegué al espejo. El susurro se hizo más fuerte. Provenía del espejo. Me quedé paralizada, mirando mi reflejo. Y entonces, lo vi. Una figura oscura, alta, deforme, se movía detrás de mí en el reflejo. Mi primer instinto fue girarme, pero cuando lo hice, no había nada. El pasillo estaba vacío. Respiré hondo, tratando de calmarme. Es solo mi imaginación, me dije. Solo estoy nerviosa por estar en esta casa extraña. Volví al salón, decidida a no pensar más en ello. Pero la sensación de ser observada no me abandonaba. Pasaron unas horas más, y estaba empezando a sentirme realmente cansada. Decidí revisar a Timmy una vez más antes de acostarme en el sofá. Al abrir la puerta de su habitación, lo vi sentado en la cama, con la mirada perdida. «Timmy, ¿estás bien?», le pregunté. Él no respondió, solo señaló hacia el espejo de su habitación. Me acerqué lentamente. En el espejo, vi algo que me hizo quedarme helada. El reflejo de Timmy no estaba sentado en la cama. En su lugar, había otro niño, similar pero no igual. Tenía los mismos rizos rubios, pero sus ojos eran negros como el carbón, y su sonrisa era perturbadora, más una mueca que una verdadera sonrisa. De repente, el niño en el espejo alzó la mano y la presionó contra el vidrio, como si intentara atravesarlo. Retrocedí instintivamente, y cuando lo hice, el reflejo desapareció, dejando solo mi imagen y la de Timmy detrás de mí. «¿Quién era ese?», le pregunté con la voz temblorosa. «El niño del espejo», respondió Timmy, finalmente hablando. «¿Quién es él?». «Vive en el espejo. Quiere salir. A veces lo hace, cuando mamá no está». Un escalofrío recorrió mi espalda. Esto no puede estar pasando, pensé, pero el miedo que sentía era real. Decidí no quedarme más en la habitación de Timmy y lo llevé conmigo al salón. Encendí todas las luces posibles, intentando crear una atmósfera segura, aunque sabía que no sería suficiente para alejar la sensación de terror que se había apoderado de mí. Intenté llamar a la señora Carmichael, pero no había señal en mi móvil. ¿Cómo era posible? Estaba en medio de una casa moderna, aunque vieja, pero no tan apartada como para que no hubiera señal. «Timmy, ¿cuándo vuelve tu mamá?», le pregunté, esperando que la respuesta fuera pronto. «A veces tarda. A veces no vuelve hasta la mañana», dijo, como si no fuera nada del otro mundo. El pánico empezó a hacer mella en mí. No quería quedarme hasta la mañana en aquella casa, no con un niño del espejo acechando en la oscuridad. El reloj marcó la medianoche, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Fue entonces cuando lo escuché, un golpeteo suave, rítmico. Venía del pasillo, donde estaba el gran espejo. Me levanté, casi en trance, y caminé hacia el sonido. Timmy me siguió de cerca, su pequeña mano agarrando la mía con fuerza. Nos detuvimos frente al espejo. Estaba completamente oscuro, y aunque debería haber reflejado la luz del pasillo, solo mostraba una negrura profunda. El golpeteo continuó, más fuerte ahora. Timmy apretó mi mano con más fuerza. «No lo mires», dijo en un susurro. Pero era demasiado tarde. Algo en el espejo se movió, una sombra oscura que no era la mía ni la de Timmy. De repente, la sombra se abalanzó hacia nosotros, golpeando el vidrio con una fuerza que hizo temblar la casa. El espejo se agrietó,
y por un segundo vi el rostro del niño del espejo, con su sonrisa aterradora y sus ojos vacíos. Grité y retrocedí, tropezando y cayendo al suelo. Timmy se puso frente a mí, como si intentara protegerme. Pero en lugar de atacar, la figura en el espejo se desvaneció, dejando solo las grietas en el vidrio como testimonio de lo que acababa de ocurrir. Sin pensarlo dos veces, tomé a Timmy de la mano y corrí hacia la puerta principal. Mi única idea era salir de esa casa, ir a un lugar donde no hubiera espejos, donde esa cosa no pudiera alcanzarnos. Pero al intentar abrir la puerta, me di cuenta de que estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente la llave que la señora Carmichael había dejado en la cocina. Estaba allí, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía insertarla en la cerradura. Finalmente, logré abrir la puerta y salimos corriendo al aire frío de la noche. Afuera, el silencio era ensordecedor. Los árboles se movían suavemente con el viento, pero todo parecía estar en calma, como si la casa misma hubiera absorbido todo el mal que contenía. Timmy estaba a mi lado, pero cuando me giré para mirarlo, me di cuenta de que había algo diferente en él. Sus ojos, antes oscuros, ahora eran de un gris pálido, casi como si el color se hubiera drenado de ellos. Timmy, empecé a decir, pero no sabía cómo continuar. No soy Timmy, respondió él con una voz que no era suya. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Era imposible. Timmy, el verdadero Timmy, se había quedado en la casa o en el espejo. La figura que estaba a mi lado comenzó a cambiar, su forma se distorsionaba, sus rasgos se volvían más afilados, más siniestros. Era el niño del espejo, pero ahora estaba fuera. Y yo lo había liberado. Grité, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. No había nadie cerca para ayudarme. Nadie escucharía mis gritos en medio de la noche. De alguna manera, sabía que esa cosa estaba disfrutando de mi terror. Sin más opción, me di la vuelta y corrí hacia la carretera, dejando atrás la casa y al niño que no era Timmy. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el aire frío quemó mis pulmones y el mundo se convirtió en un borrón. Pero incluso entonces, sentí que no estaba sola. No me detuve hasta que vi las luces de una casa a lo lejos, una señal de que había vuelto al pueblo. Toqué la puerta con todas mis fuerzas, rogando que alguien me dejara entrar. Finalmente, una mujer mayor abrió, su expresión pasó del desconcierto al horror al ver mi estado. No supe cómo explicar lo que había pasado. Todo salió en un torrente incoherente de palabras, y al final, solo pude decir, el niño del espejo. Antes de desmayarme. Desperté en un hospital, rodeada por mis padres y un policía que parecía tener muchas preguntas. Mis padres estaban pálidos, como si no hubieran dormido en toda la noche. El oficial me pidió que le contara todo, y aunque mi voz temblaba, le expliqué lo que había sucedido en la casa, el espejo, y lo que había visto. Sabía que sonaba loco, pero la expresión del policía no era de incredulidad, sino de preocupación. No eres la primera, dijo finalmente. Esa casa, la familia que vivía allí desapareció hace años. La casa ha estado vacía desde entonces, pero ha habido reportes de luces y sombras, y del niño en el espejo. Mi mente se negó a aceptar lo que escuchaba. Si esa casa había estado vacía, entonces, ¿quién era la señora Carmichael? ¿Y qué era lo que realmente cuidé esa noche? El policía continuó hablando, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. Todo lo que podía pensar era en el niño del espejo, en cómo había escapado, y en si algún día volvería a encontrarme. Porque sabía, en lo profundo de mi ser, que esto no había terminado. No mientras existieran espejos, y el niño del espejo estuviera libre.